You guys, this costume
Hola, hola. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien lista? ¿Todo bien? Vamos a dar un par de minutos a que sean las 6. Buenas, buenas. Bueno, empecemos. Ya está grabando esto. Así que para que sepan que ya está grabando. Vamos a ver. Muy bien. Varias cuestiones. Ya el sistema, la página de la universidad automáticamente está grabando las sesiones. Entonces, para que ustedes estén al tanto de que cada vez que iniciamos una sesión, pues la grabación automáticamente se activa y ustedes la pueden descargar si es, ay, ahí está la chiquita de María. ¿Cómo estás? Qué bonito. Hola, profe. Que ustedes la pueden descargar del link que les puse en mediación virtual. Entonces, para que sepan, es el mismo link hasta donde tengo entendido, con lo cual si alguno la necesita, pues ahí la encuentra. Luego, les hablaba del libro de los delitos de apropiación, pero me hablaban de lo del tercio. Entonces, en ese libro íbamos a usar una cantidad mayor, digamos, de páginas, pero en razón de esa situación traté de reducir el número de folios lo más que se pudiera. En mediación virtual está indicado también cuáles son los folios específicos, las páginas específicas del libro que vamos a emplear. Entonces, para que ya lo sepan. Luego, el miércoles vamos a cambiar les voy a hacer una actividad distinta, vamos a ver cómo nos va. Nada más pedirles que se conecten a las 8, ¿verdad? El miércoles y ver qué tal, cómo nos va ese día. Muy bien. Vamos a seguir con el tema del hurto agravado. Estábamos ya con el inciso 4, habíamos terminado el 3, de mucha claridad que en el inciso tercero no se rompía el mecanismo de cierre, que eso es muy importante que lo tengan ustedes presente. Ahora, en el inciso 4, el inciso 4 de lo que trata es básicamente de equipaje de viajeros. Maletines, son maletas, etcétera. El legislador agrava la pena en estos casos a entender que ese equipaje es en clase de vehículos, en cualquier medio de transporte, o en terminales o estacionamientos de empresas de transporte. No define el legislador qué tipo de empresas, con lo cual vamos a entender que puede ser transporte marítimo, que la sustracción se agrava y comprendiendo el Profe, tránsito. Dime. profe, disculpe, tal vez, no sé si soy solo yo, pero creo que se está cortando un poquito. A mí también se me Estoy está cortada. cortando. Sí, A mí sí, profe, también, se corta. bastante. No es un problema, se escucha cortado. Ok, denme un segundo. Denme Chiquillos, la vez pasada en el inciso C eh, era ganzúa, llave falsa y ¿qué más? Ya de verdad era retenida. Sí. Gracias. Bran, feliz cumpleaños. Gracias.
Vamos a ver si mejora un poco. Si se oye cortado siempre me avisan, ¿ok? Ok, profe, Les ahorita decía, se escucha bien. ¿ah? Bueno, si se llega a oír mal, me avisan. El inciso 4 les decía que tiene que ver con el tema de equipaje de viajeros. Ese es el punto medular, equipaje de viajeros. Que puede estar en vehículos o en estacionamientos o terminales de transporte, de empresas de transporte. Les decía que el tema ahí es porque el equipaje está más expuesto, ¿verdad? Y que pueden ser empresas de transporte o estacionamientos o terminales de cualquier medio de transporte porque el legislador no limita a uno solo, con lo cual puede ser transporte aéreo del aeropuerto Juan Santa María o el Daniel Oduber o el de Pavas, puede ser transporte terrestre, piensen ustedes en las terminales de buses, por ejemplo, aéreo, terrestre o incluso marítimo, ¿verdad? Los puertos. Y se entiende que comprendería toda la circulación, el traslado, digamos, que se puede dar en relación con ese equipaje. El tránsito mismo del equipaje de un punto a otro también estaría comprendido allí. ¿Por qué estaríamos hablando de esto? Bueno, incluso podemos admitir, ojo, que sea el momento en que se carga el equipaje como el momento en el que se debe dar el destino o la entrega. Piensen, por ejemplo, ustedes en las empresas de autobuses, donde la gente mete las maletas en la parte de abajo del autobús y se desentiende de ellas. Que alguien sustraiga equipaje en ese contexto. O, por ejemplo, en un avión donde las maletas tienen que hacer escalas. Se trata de supuestos donde también se entiende que de alguna manera pues se debilita un poco el control que la persona puede ejercer sobre su equipaje y en esa medida es que se reprocha más lo que allí sucede. Dime, María. Profe, y digamos, si el viajero va con el equipaje y no se desentiende nunca de él, no cuenta. Qué sé yo, No, como sí. que yo lleve un bulto en el bus. Sí. Y el hurto se da en un medio de transporte, sí. Igual, a lo que me refiero yo es cuáles son las motivaciones, digamos, que pueden estar detrás del agravante. Son esas, pero eso no quita que la acción sea típica. Sí se da en otro contexto, ¿verdad? Muy bien. Profesora, Dime. y digamos, en ese asunto de las escalas, digamos, yo entiendo que se pueda perseguir si ocurre en el aeropuerto aquí en Costa Rica, pero digamos, el viajero tico que, no sé, hace una escala en Colombia y en Colombia, entonces él lo roban y ya queda como desprotegido con la legislación tica, ahora porque ocurrió en otro país. ¿No? O sea, pero Costa Rica... Hay principios generales que rigen en esa materia, sí, ¿verdad? Sí, pero digamos, ¿cómo haría Costa Rica para perseguir al colombiano que en Colombia se robó la maleta del tico? Es que O sea, tienen que tendría que acudir a las traérselo para normas acá. generales que se establecen en el Código Penal y en otras legislaciones para eso. O sea, hay toda una Ajá. regulación que permite que el país persiga los hechos ocurridos en el extranjero. ¿Verdad? Que eso se supone que lo vieron en penal general. Sí, yo sé, pero digamos, ya en la realidad ¿Sí? es como bastante difícil porque Costa Rica tampoco tiene así como tantísimo dinero para estarse trayendo al delincuente de otro lado y bueno, no sé, Sí, supongo habría que ver las legislaciones, digamos, que se dan en otros países. También en este caso, también aquí podrían juzgarse, en el caso de Costa Rica puede juzgar hechos cometidos en el extranjero cuando hayan sido cometidos por un costarricense. Entonces, sí. Habría que ver, digamos, si la legislación colombiana a mí me permite esa misma situación. O sea, ya depende del análisis de la legislación en cada caso particular, ¿verdad? Ok. Gracias. Luis, Profe, dime. ¿cómo entendemos viajeros? Porque ¿Cómo fue? queda muy fácil, entendemos viajeros, queda muy fácil cuando yo voy de turismo a Guanacaste o algún extranjero viene al Aeropuerto Internacional Juan Santa María.
Ujú. Digamos, si yo me voy a ir a quedar una noche a donde un familiar en Heredia y me llevo de mi bulto con mis pertenencias, igual cuenta. Total y absolutamente. Viajero es una persona que viaja. O sea, es sumamente amplio. Es que es un viajante. O sea, usted viaja. Cuando usted se desplaza de un punto A a un punto a un punto B, usted viaja. ¿Verdad? Perfectamente. Ahora, ¿dónde estaría la limitación? Vea usted que estamos hablando de equipaje en cualquier clase de vehículos, que en esa parte sí, pero también en los estacionamientos o terminales de empresas de transporte. Eso sí nos reduce un poco el marco, ¿verdad? Sí, Profe, Pero, dime, Luis. no, sí, sí, que sí nos reducen, solamente digamos que yo vaya en el bus, sea público o de turismo, y de alguien me agarra mi maletín y se lo lleva. Sí, yo le entiendo a usted el punto, porque más bien la pregunta es si eso es equipaje. ¿Qué entendemos por equipaje? Sí, como Sí, equipaje de viajero, si usted es una persona, no sé, que va de San José a Heredia solo a hacer un trabajo. correcto. Entonces, digamos, yo me Ujú, pongo en mi lugar porque yo por muchos semestres me quedaba solo una noche donde un familiar en Heredia, por unas cuestiones de ujú, la U. Y pues, entonces ahí yo a la vez iba a estudiar, llevaba las cosas de la U, pero también llevábamos lo que era la ropa y demás cuestiones. Entonces digo, ujú. ¿cabía ahí o no? Sí, a mí me parece que sí aplica, Luis. Es que profe, viajero en Jay, si uno estricto se sentido traslada es el que todo, se traslada de un punto A a un punto B. Y eso es un equipaje, ¿sí? No, no profe, es tan frecuente que se den esos casos, ¿verdad? Pero yo no lo descarto, digamos, no me parece que sea tan irracional. profe, o sea, Dime, si María. alguien todos los días se traslada de su casa, digamos, en otra provincia, a San Pedro, la universidad, y le roban algo dentro del bus, para mí es, o sea, aunque sean cuadernos, para mí eso es equipaje de viajero. Déjeme ver. Vamos a ver si podríamos buscar alguna definición. A ver, vamos a ver qué nos dice. Vea lo que dice, por ejemplo, la Real Academia Española sobre el equipaje. Conjunto de cosas que se llevan en los viajes. Conjunto de ropas y cosas de uso particular de una persona. No, pero es la primera definición. Conjunto de cosas que se llevan en los viajes. Vamos a ver. Vea esto, la definición de viaje. Trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de locomoción. Yo tendría que hacer de repente, digamos, una lectura de esos dos conceptos, digamos, de la palabra viajero y del concepto de equipaje, sobre todo del término viajero, para entender que hace referencia a un traslado un poco más extenso, digamos, no algo que constituya la rutina diaria de las personas. No es el ejemplo que pone Luis, o cuando uno iba a la universidad, que va en autobús, va y viene todos los santos días, ¿verdad? Y que no lleva un equipaje en estricto sentido, sino solo los cuadernos. Sí, yo creo que ahí podríamos atenernos, ahí sí, a cuál es la razón de ser del agravante. Y es ese, digamos, lo que supone para un viajero, para una persona que hace viajes de alguna distancia, el tener que cargar un equipaje y que no pueda controlarlo todo el tiempo. No estaríamos hablando del caso de la mochililla que uno lleva cuando va a la universidad. Entonces creo que por ahí se podría lograr, digamos, una interpretación un poquito más restrictiva para no entender que hurto agravado es cualquier sustracción de una mochila, por ejemplo, que ocurre en un vehículo. ¿Me siguen? Rosita. Profe, que yo iba a decir que creo que también es por la importancia que le ha dado el legislador y el ordenamiento jurídico en general al turismo, digamos, que busca proteger como esa parte mediante un agravante. Entonces, por eso siento que sí, que eso que usted dice es cierto, digamos, como
cuando se trata de la rutina de una persona, como trasladarse de San José a Heredia, no, o sea, no era como el fin o lo que buscaba proteger el legislador. Sí, ahí tendríamos que atenernos yo pienso que la clave está en el equipaje de viajeros y hacer una lectura del concepto de viajeros más cercana a la definición de viaje que nos da la Real Academia, digamos, como un traslado, digamos, con un carácter un poco más excepcional o distante, diría yo, para no aplicarlo, digamos, con condiciones absolutamente genéricas a muchos casos. Paulina. Profe, bueno, perdón que llegué un poco tarde, pero por ejemplo la ley de aduanas regula el tema de equipaje, digamos, no sé si eso es como también, ¿verdad? Que legislación que uno también puede tomar como referencia. No, porque es que me parece que la materia de aduanas está referida al equipaje, digamos, cuando tiene que ver con el cruce de fronteras. Ajá, pero ahí aplica también cuando uno viene de viaje, digamos, si uno llega al país o sale del país, eso también. Por eso, pero es que aquí estamos haciendo referencia a cosas que pueden ocurrir internamente. Ah, okay. Es decir, no deja de ser un viaje, por ejemplo, el que hace una persona cuando se va de paseo a Limón y lleva en una maletilla 4 vestidos de baño. Ok. Pero entiendo cosas como sencillas, como libros y así, digamos, de la universidad, de lo que se está hablando, o sea, ahí no aplica. Sí, el asunto no está en lo que carga, sino por qué lo carga. Digamos, el equipaje de viajero hace referencia a ese traslado que puede ser un poquito más inusual, pensemos, o es que ni siquiera inusual. No. Piensen en las personas que van a trabajar fuera de San José todos los domingos y se llevan su maleta con todas sus pertenencias. Semana a semana van y vienen con esas pertenencias. Profesora, pero la ley explícitamente dice que solo es para situaciones internas. ¿Perdón? El artículo no leí que dijera como que solo era para situaciones internas dentro del país. No, para nada. Es que eso fue lo que le entendió usted ahorita que dijo. Que no. Es que lo que nos propone Paulina es usar el concepto de equipaje que usa la Ley General de Aduanas. Ajá. Y digamos, en penal general veíamos que había conceptos jurídicos, que digamos que, qué sé yo, algún término en particular, que si estaba definido en alguna otra ley, había que tomar esa interpretación y no la interpretación social del término. Entonces, en este caso, ¿por qué dejaría de aplicarse eso que sí está regulado jurídicamente? Digamos, ese término. Está regulado para una realidad completamente diferente. No para la que a nosotros compete. Pero hay un montón de cosas del Código Civil, digamos que ahí define, por ejemplo, persona, y está regulado en una ley diferente, en el Código Civil, y se aplica para penal. Sí, depende de lo que sea. A ver, bueno. Es que no le voy a decir, digamos que sí, cual si fuese una regla absoluta. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, esto. Vea lo que dice la Ley de Aduanas. Equipaje. Toda persona que ingrese a los puertos o lugares habilitados podrá internar en su país su equipaje sin que cause el pago de tributos. Vamos a ver. Constituye equipaje. Mercancías nuevas o usadas que una persona pueda razonablemente necesitar para su uso personal o para el ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje, conforme se disponga por vía reglamentaria. El equipo podrá ingresar al país durante el lapso de 3 meses antes o después del arribo de viajero. ¿Ok? Para el uso de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje. Bueno, pero es que podría ser que el equipaje de viajero, en un caso en particular, no esté constituido por cuestiones que la persona necesite para su uso personal,
qué sé yo, yo voy a la estación de buses de Limón, porque trabajo en Limón, y en esta ocasión yo lo que llevo es una maleta llena de libros viejos. O todavía pensemos, para todavía complicar más el panorama, de cosas que yo voy a regalar, que no voy a requerir ni para, no suplen ni una necesidad personal mía, ni de mi trabajo. Yo pongo la maleta en la parte de abajo del autobús y alguien la sustrae y se la lleva. Y eso es equipaje de un viajero, en este caso que soy yo. Y el hurto es agravado porque se da en ese contexto. No sé si me entienden o no. Creo que yo sigo teniendo como una duda, como que me es difícil diferenciar entre un viajero y nada más como trasladarse. Si es que es más frecuente de lo que uno pensaría. De equipaje de viajero. Dejémoslo en pendiente porque voy a revisar un poco más a ver si consigo algún criterio que nos permita distinguir eso. Porque si no, aquí nos vamos a quedar toda la vida con esa discusión y no vamos a avanzar. Entonces déjeme, porque voy a ver dónde lo apunto, que no se me olvide. A ver si me encuentro alguna resolución o algo por el estilo que nos pueda ayudar a aclarar ese tema. Vamos a ver. Esto es el inciso 4. Ok, ya aquí lo tengo en los pendientes. Con el inciso 5 habla de los vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Hay una diferencia entre uno y otro. Vía pública son los lugares donde puede acceder cualquiera, la calle, ¿verdad? Las calles, las calzadas. Mientras que lugares de acceso público son lugares que sin ser públicos, son privados, no tienen restricciones para que cualquiera pueda ingresar. Profe, restricciones físicas. Sí. Como un portón, vamos a ver, digamos. ¿Perdón? Como que sea una propiedad sin portón. Bueno, lo que pasa es que ahí está claro que usted no puede ingresar a una propiedad que no es la suya. Me refiero más, por ejemplo, a un parqueo. Un parqueo donde usted paga por ingresar, o el parqueo de un supermercado o de una clínica. No son lugares públicos, no. Son privados porque pertenecen a alguien, pero están abiertos al acceso público. En algunos casos pagando, en otros no, pero lo cierto es que se puede entrar. Piense usted en los parqueos, por ejemplo, de un mall, ¿verdad? En todos esos son lugares privados que sí son de acceso público y ese acceso público no cambia porque usted tenga que pagar en lo más mínimo, ¿verdad? Ahora, lógicamente que pueden haber lugares que son públicos, pero no de acceso público. O sea, no todo lo público es de acceso público. Pensemos en el Parqueo La Corte, ¿verdad? Todo el edificio es una edificación pública, ciertamente, pero no son de acceso público. Entonces, aquí hablamos de la sustracción de los vehículos. Es decir, el objeto sobre el que recae la acción no son las cosas que están dentro de los vehículos, sino los vehículos en sí mismos, que están de alguna manera librados a cierta confianza pública. ¿Por qué? Porque yo lo estoy dejando en media calle, que son lugares públicos, ¿verdad? La vía. Cada vez que ustedes van y parquean, no sé, cuando van a hacer cualquier actividad y dejan el vehículo en la vía pública, o lugares, reitero, de acceso público. Si se sustraen los vehículos en esas condiciones, se entendería que el hurto es agravado. Vamos a excluir, lógicamente, los garajes, por ejemplo, privados. Es decir, el garaje de una casa, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes o de sus familiares guarda un vehículo y son
garajes privados. ¿Por qué? Porque eso no es de acceso público ni público, sino que la agravante tiene que ver con que los vehículos quedan sin custodia. ¿Ok? Finalmente, el inciso sexto, lo que plantea, finalmente no, porque es el penúltimo, lo que plantea es la sustracción que ocurre sobre una serie de objetos que están librados a la confianza pública, que por su naturaleza no se pueden resguardar. Entonces, por eso sustraerlos es que se reprocha en mayor medida. ¿Cuáles son esos objetos? Bueno, cosas de valor científico. Dice el inciso sexto. Por ejemplo, los instrumentos científicos, un pluviómetro, un barómetro, ahora no sé cómo, no sé si sismógrafo es el nombre correcto, pero recuerden ustedes que en el Turrialba, con el tema de las erupciones, la Universidad Nacional instaló una serie de equipos científicos para hacer mediciones en cuanto a lo que pasaba en el volcán y alguien se lo hurtó. Profe, Los objetos. ahí yo tengo una duda. Porque si Dime. yo tengo que aplicar, aunque sea el mínimo de fuerza, para sustraer ese equipo, ya deja de ser el hurto. Ya vamos a ver la diferencia entre el hurto y el robo. Luis, deme un toquecito. Podría ser un robo, en este caso, como estamos viendo el hurto, pensemos en el hurto. Digamos que son cosas que se colocan sin más y que a través de una fuerza normal, por decirlo de alguna manera, ya vamos a entrar en esa diferencia, son desplazadas. En ese caso, entonces, el hurto es agravado justamente porque son cosas de valor científico. Dime, Valeria. Es que ahora, bueno, leyendo el tipo que dice en el inciso sexto que cuando se traten de cosas de seguridad, digamos, si fuera un cono en la calle, se agrava. Digamos, si alguien Si se... es un objeto de seguridad, sí. Pensemos, por ejemplo, es más, ya vamos a llegar ahí, pero piensen ustedes en una señal de tránsito. La demarcación que se está poniendo ahora, por ejemplo, en las rotondas, que están siendo reconstruidas y que cambian un montón de carriles y perfectamente alguien se medio mata, si quitan, tal vez no el conito, pero sí estas barreras medianeras que son más grandes, por ejemplo, eso está puesto ahí por seguridad de las personas, indiscutiblemente. Sí, ya vamos a llegar a eso. Ok, cosas de valor artístico, dice la norma. Bueno, las obras de arte. De lo que está, por ejemplo, en un museo de arte, que para exposición, que para disfrute de todos, claro que se deja de alguna manera librado a la confianza de la gente. Porque si no, entonces la gente no puede apreciar las obras. Cultural, dice la norma también. Todos los objetos indígenas que están expuestos, por ejemplo, en el Museo Nacional, ¿verdad? Que tienen un valor cultural para nuestro país. El caso de la seguridad es el que plantea Valeria, bueno, señales de tránsito, semáforos, o sea, todo este tipo de cosas que está en las vías para proveerle seguridad a las personas que transitan en ellas. Religiosos, que de esto también tenemos muchos ejemplos, ustedes ven en las noticias, por ejemplo, que hurtan un cáliz en una iglesia. Los jueves, que es el día de Corpus Christi, pensemos, y que está expuesto, de hecho, la tradición consiste en eso, ¿verdad? En exponerlo, que quede a disposición denme un segundo, un momento. Ok, perdón, les decía que, por ejemplo, que consiste en eso, que es dejar bueno, no sé el nombre pero que suelen ser piezas incluso de joyería, muy caras, que tiene la iglesia y que se exponen con la hostia consagrada los jueves. Piensen en alguien que resulta que sustrae un objeto de ese tipo, ¿verdad? O un cáliz o cualquier otro que tiene un significado religioso. Ahora, ¿por qué es que se agrava
la sustracción, esto es muy importante, no es solamente que el objeto es de este tipo, que ya lo dice el tipo penal, cultural, seguridad, religioso, etcétera, sino que tiene una condición adicional. Ojo, porque esta condición es lo que marca la clave para entender que es un hurto agravado y no un hurto simple. A condición de que esté librado a la confianza pública. Es decir, que estén expuestos, que se trate de bienes que estén en lugares donde no pueden ser guardados. ¿Me siguen? Porque ¿qué pasa con la obra de arte que tiene, por ejemplo, Brandon Castillo colgada en la pared de su cuarto? Tiene un Rafa Fernández en la pared de su cuarto, por ejemplo. Y alguien entra a la casa de Brandon y la sustrae. Eso será un hurto simple. ¿Por qué? Porque no está librado a la confianza pública, no está expuesto, ¿verdad? De manera que podamos decir que no está guardado. Lo mismo aplica en relación con todos los bienes que ahí se mencionan. No es lo mismo el pluviómetro o este aparato que les digo que mide la actividad de los volcanes puesto en la cima del Turrialba, donde está sin estar guardado, digámoslo así, a que esté en el Opsicori, en la Universidad Nacional, con llave. Entonces sí es muy importante tener presente eso, ¿ok? O incluso los mismos objetos religiosos cuando están expuestos que cuando están guardados en una sacristía bajo llave. Entonces ahí hay una diferencia. Dime, Gabriel. Gabriel. Ah, perdón, tenía el micrófono de los audífonos apagado. No se preocupe. Bueno, profesora, está expuesta a la confianza pública, por ejemplo, al menos aquí por donde yo vivo y en muchos lugares del país es muy común que en los patios delanteros se deje una estatua de Santa María o incluso que se le hagan unos pequeños altares. Esto cabría en este artículo porque yo leo que luego sigue que se encuentren destinados al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas. Entonces... Sí, me parece que no, Gabriel. Yo entendería que ese objeto en particular, que es parte de una casa, porque vean ustedes que la norma relaciona los objetos con los fines que plantea en ella misma. Por ejemplo, el tema de que esté destinada al servicio o utilidad de un número indeterminado de personas. Bueno, piensen ustedes en el semáforo, en la señal de tránsito, que sí están en esa condición. ¿Por qué? Porque están justamente expuestos para un número indeterminado de personas. Pero también está la posibilidad de que estén librados a la confianza pública, que son objetos que simplemente es que no se pueden guardar. Hay que dejarlos allí para que sirvan a todos. Y también el tema de la reverencia, que lo religioso se asocia a eso exclusivamente, ¿verdad? No el tema ni de la utilidad de las personas, ni al tema de que estén librados a la confianza pública, sino un tema de que sea para reverencia de un número indeterminado de personas. Yo entendería que si están en el patio de una vivienda, no es porque todo el mundo puede ingresar a la vivienda. Por ejemplo, a tocar al santo, ¿verdad? Y demás. En ocasiones ha ocurrido. Pero no es lo común, ¿verdad? Entonces, idealmente ahí yo entendería que no. En ese caso, si se sustrae. Además que yo que soy de San Joaquín de Flores, le entiendo a lo que usted se refiere cuando están en los patios de frente. Esos serían robos en su gran mayoría, ¿verdad? Porque quitar esas cosas es cosa seria también, ¿verdad? Pero no, en principio no. Gracias. ¿Ok? José Pablo. Sí, profe, gracias. Digamos, yo lo que he notado, yo siento que es como lo que está, es el fin detrás de las normas, es como que el legislador castiga más, digamos, cuando son delitos más fáciles de cometer, ¿cómo lo digo? Es decir, como que... Porque está más expuesto el objeto. Pero digamos, yo pienso que no debería ser al revés, es decir, que debería haber como más reproche cuando es un delito como más difícil de cometer y por lo tanto hay como más esfuerzo por parte del delincuente en vez si es algo como más, digamos, como más dejado como la tentación de las personas. No sé si lo... Claro, pero es que no debería ser así. Se supone que vamos a ver, hay cosas
¿cómo hace una persona que viaja, digamos, de un país a otro y que, digamos, se traslada permanentemente para llevar sus joyas y no es en su equipaje, mientras que en su casa las tiene a buen resguardo? Entonces, esas facilidades que se le dan al autor del hecho es la razón por la que el legislador entiende que esos comportamientos son más reprochables. Imagínese cómo va a comparar usted el hurto de un objeto en una casa, por ejemplo, con una señal de tránsito, o el hurto de cualquier otro objeto, digamos, que acompaña a su dueño, con lo de objetos como este que les menciono yo, del Turrialba, que uno no puede creer que haya gente que tenga la cabeza de ir a sustraer objetos de ese tipo, aunque no pueda usarlo en su vida, ¿verdad? Porque supongo que no saben ni encenderlo. Con el perjuicio que eso le acarrea a la sociedad. Entonces sí, digamos, yo le entiendo a usted, pero es que a final de cuentas esas son valoraciones legislativas, ¿verdad? De lo que el legislador considera o no más reprochable en un momento determinado. Sí, claro. Sí, digamos, yo entiendo, solamente que me parece curioso que como que hasta cierto punto como que se le compensa al delincuente si es un delito más difícil de cometer, no sé si lo digo de cierta manera. Sí. Que deberían premiarle porque le cuesta más, dice usted, no sé. Sí, que es una pena más baja, pero bueno, no. Sí. Ok. Muy bien. Profe. Dime, María. En la parte de utilidad tiene que, digamos, que restringirse igual a lo de valor científico, artístico, cultural. Es que, a ver, primero me imagino en las tapas de los caños. Ajá. Eso, bueno, yo le daría un valor de seguridad, ¿verdad? Porque si no la tiene un valor de seguridad. Ok, entonces lo tiene. La primera. Y segunda, la del valor cultural, me imagino que, bueno, en San Joaquín lo hacen, ahora que escucho que está de ahí, y digamos, recuerdo que en Alajuela también se decora, la municipalidad tiende a decorar, ¿verdad? En Navidad, y se hacen como actividades navideñas. Si alguien hurta algo de estas lucecitas o decoraciones, ¿sería de valor cultural? No me parece. Aunque sean de dominio. Vamos a ver, yo entiendo que lo que tiene ¿cómo le digo? Usted me habla de tradiciones que se van constituyendo, como el árbol de Navidad del Hospital de Niños, que todos ustedes y yo y quién sabe cuántos más estábamos acostumbrados a que hay un árbol lleno de luces en el Hospital de Niños, todas las Navidades, ¿verdad? Pero es que el objeto en sí mismo no tiene valor cultural. Es la tradición lo que tiene un valor. No es que las luces en sí mismas tienen un valor. No es que la decoración en San Joaquín de Flores en sí misma, las lucecillas, tengan un valor cultural, al punto que las de hoy pueden ser amarillas y las del año entrante pueden ser rojas y las del año que sigue, botarlas y comprar otras nuevas y volver a decorar. El tipo penal lo que plantea es que el objeto sustraído como tal tiene un valor cultural. Entonces piensen, por ejemplo, en los metates indígenas que se han recuperado y que en sí mismos tienen un valor. Entonces se ponen y se exponen en el museo, justamente porque son valiosos. O piensen ustedes en, bueno, no es que cualquier objeto, digamos, de la época indígena en nuestro país, precolombinos, ¿verdad? Las esferas de piedra, si fuesen fácilmente desplazables, que no es el caso, etcétera. Ahí es el objeto. ¿Me entienden? No son objetos que se puedan asociar a otras cosas. El objeto es el que tiene que tener el valor. ¿Ok? Susan. Susan. No, ya lo apagó. Joel. No, profe, es que no encendí el micrófono. Okay. Una pregunta, digamos, como, ¿qué sucedería más bien en el caso como los estudiantes, por ejemplo, de la UCR que tienen que hacer laboratorios, si tienen que manejar como instrumental, digamos, de esa índole, si alguno de ellos decidiera en algún momento llegar y decir, bueno, voy a hacer esto, y lo echa en el bolso y se lo lleva, digamos, porque si es una índole, digamos, científico y está expuesto, digamos, para que ellos los utilicen, pero lo devuelvan. Entonces,
¿se podría considerar como un hurto agravado? Una cosa de valor científico que está destinado a la utilidad de un número indeterminado de personas. Bueno, usted me habla de los objetos de la universidad, por ejemplo. Sí, exactamente, digamos, como de los laboratorios. Podría ser en la medida en que están destinados justamente a que lo use un número indeterminado de estudiantes. Sí, podría ser. Creo que sí. Joel. Sí, es que viendo este delito, sería el que se le aplicaría a José León Sánchez en nuestros tiempos, por haber hurtado a la Virgen de los Ángeles. Hay que leerse bien el expediente. No fue él, fue el suegro que lo obligó. Ese asunto en la sala lo anularon en una revisión. Ajá, sí, por tortura. Especulemos sin decir don José León Sánchez. Pensemos en alguien que viene y sustrae a la Virgen de los Ángeles. Primero, veamos las condiciones. Si hubo fuerza o violencia, porque las circunstancias de agravación del robo son distintas a las del hurto. Asumamos que no hubo fuerza ni violencia y que estamos en el hurto. Y resulta que se llevaron a la Virgencita después de la pasada, creo que es como se llama, que el 2 de agosto la trasladan a otra iglesia y ahí la dejan. Pensemos que la dejan expuesta. Yo creo que no pasa, pero bueno, pensemos que la dejan expuesta y que alguien la toma y se la lleva. Claramente que sí. Sí. Okay, gracias. Valeria. Profe, yo tengo una duda, digamos, cuando la gente, digamos, si alguien se robara como unas de las estatuas que están como por todo lado, por ejemplo, decir como la de Juan Santamaría o algo así, ¿eso sería valor cultural o artístico? Primero que todo, artístico. Cultural, no sé, depende de las circunstancias de la estatua. Puede que ya para los alajuelenses sí tenga un valor cultural. No estoy tan clara de eso, pero artístico indiscutiblemente. Profesora, Bueno, pero eso... Gabriel, que es de allá. Creo que Esos dos no... Sí, esos dos no son mutuamente excluyentes, profesora. ¿No? Pueden coexistir, pero vamos a ver que no necesariamente porque sea una obra, digamos, de valor artístico lo va a tener cultural, ¿verdad? Eso que quede claro. Depende de la circunstancia. Lo importante es que el objeto como tal tiene que tenerlo. Ahora, tenga la seguridad que quien sustraiga esa estatua no comete hurto, sino que cometería robo. Por el valor. No, y porque no puede desplazarse sin uso de fuerza. Eso está pegada. ¿Ok? Muy bien, vean para que vean. Lo que dice, ya te doy la palabra, Luis, lo que dice Francisco Castillo en el libro que ustedes deberían leer, pero no sé si van a leer esta página, porque como ya me restringieron al 30%, me dejaron complicados. En cuanto al tema de lo que estamos hablando ahora, que les dije que quedaba como pendiente. Vean lo que me encontré. Dice Castillo, viajero es la persona que se hace transportar en cualquier clase de vehículo, sea por tierra, por aire o por agua. Ahí estamos perfectamente. Sea que él sea el pasajero o sea que él conduzca el vehículo. También estamos claros. La víctima debe hallarse de viaje. Sin embargo, es necesario que el viaje, esta es una interpretación que hace don Francisco, ¿verdad? Porque no lo dice el texto de la ley. Lo importante, es necesario, que el viaje importe cierto alejamiento de la residencia. Pues solamente cuando esto ocurre, es necesario llevar ciertas cosas para satisfacer necesidades. Y solamente entonces se provoca el estado de ánimo especial que hace perder la atención en el cuidado del equipaje. En consecuencia, no es viajera la señora que sale de la casa al mercado para comprar el diario y el que en la terminal de buses de la Coca-Cola le hurtan la bolsa en donde traía las compras. No es viajero el ciudadano que por razón de su trabajo, por realizar encargos, se desplaza de un punto A un punto B de la ciudad. ¿Ok?
vea lo que agrega Castillo. La condición de viajero la determina el equipaje, que es lo que estábamos viendo ahora, equipaje de viajero. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, usa el mismo que yo. Esto es por una cosa de elegancia, porque es muy feo que en una sentencia uno vaya a citar un Larousse, una cosa así, ¿no? Queda muy, muy, muy feo. Igual ustedes, cuando hagan la tesis, por favor, mínimo la Real Academia, pues si no se ve como feito, ¿verdad? Punto y aparte. Equipaje es el conjunto de cosas que se llevan en los viajes. Equipaje es todo lo que el viajero lleva consigo por necesidad o por utilidades propias, excluidas las cosas que se llevan sobre la propia persona. Equipaje son los objetos accesorios que la gente lleva consigo, tales como paraguas, cámara fotográfica, computadora portátil. Constituye equipaje la cartera de las señoras, en que llevan objetos indispensables para el viaje. Y en viajes internacionales, documentos de identidad, dinero, medicinas. Es una interpretación que de alguna manera puede ser cercana a la que plantea Paulina cuando nos habla, digamos, de la ley de aduanas, pero está claro que el concepto de la ley de aduanas está relacionado con una realidad más limitada, porque justamente se cobra sobre aquello que no es equipaje de viajero, ¿verdad? En estricto sentido. Pero bueno, me parece que es una interpretación que nos permite circunscribir la aplicación de la norma a ciertos supuestos y sacar, por ejemplo, el tema de las compras o cosas de ese tipo. Incluso que el viaje importe cierto alejamiento de la residencia, no sé, ¿verdad? Pero bueno, creo que es una definición que es útil. Le voy a tomar una imagen a esta página particular y se los voy a mandar por el WhatsApp para que ustedes lo tengan a su disposición. Es una cuestión de interpretación. Recuerden, claro que si estamos hablando ya de bienes que están siendo sustraídos de la terminal o del propio medio de transporte, quizá la cosa se simplifica. Pero aquí siempre queda este límite. Igual voy a buscar en la jurisprudencia a ver si me encuentro algo en relación con este tema. Donovan, dime. Sí, profe, digamos, yo lo que veo es que quizá ahí puede haber un tipo de complicación para determinar objetivamente en qué momento es que se pasa de estar realmente lejano al lugar en donde uno reside o no. Por ejemplo, el da la situación de ir al mercado. Ok, pero bueno, si no voy al mercado y voy 100 metros más largo, ¿en qué momento entonces sí paso de estar cercano a mi lugar de residencia o no? Y, no, digamos, o pensemos que usted es una persona que va al mercado, pero digamos, desde una zona lejana. Entonces el tema ya pasa a relacionarse con el tema de la distancia únicamente. Exacto, No o sea, ni siquiera es como que da una medida que se pueda utilizar universalmente, es decir, si fuera, no sé, 3 kilómetros y a partir de 3 kilómetros ahora sí, ya es un poco más manejable. Y otra cosa que no me quedó completamente claro es el tema de que de que en el equipaje deben haber elementos necesarios, fue que se había dicho, que es otra vamos cosa. A ver, que esa es la interpretación que surgiría si nosotros aplicásemos la ley de aduanas que trata de distinguir entre lo que es equipaje de viajero como aquello que es indispensable para el viaje. Entonces, por ejemplo, si resulta que mi cepillo de dientes es muy caro, pero como es mi cepillo de dientes y es indispensable para el viaje y yo lo llevo y lo traigo, sobre eso no me van a cobrar impuestos. Mientras que si son otro tipo de bienes que no son indispensables, digamos perfumes, sobre eso sí me cobrarían. Me explico, es que la ley de aduanas está concebida para otro contexto. Ok, entonces digamos, para efectos del hurto agravado, poco importa la utilidad que se le vaya a dar al bien que se vaya a robar. Es decir, a mí me pueden robar, no sé, unos anteojos que no son indispensables, bueno, unos lentes que no son indispensables, o me pueden, no sé, robar unas pastillas que sí son indispensables. Ojo, que el tema no es que sea el hurto de los lentes, el hurto porque es equipaje de viajeros. Sí, entonces es irrelevante, digamos, el elemento que haya sido el que se robó. Es que ese es el punto, digamos,
para mí es un poco así, ¿verdad? Pero bueno, entiendo que habría que buscar, digamos, algo para poder restringir los alcances de esta norma, sobre todo cuando estamos hablando de equipaje que está, por ejemplo, porque no es cualquier equipaje. O sea, quedemos claros en eso. Vea que dice equipaje de viajeros, sí, muy bien. Pero el equipaje tiene que tener 3 condiciones, o estar en tres espacios. El primero, que esté en el vehículo. ¿Me entienden? No es la maleta que ustedes van para Miami, ahora que no se puede ir a ningún lado, pero no es la maleta que ustedes tienen irse para Miami y que tienen en la sala de su casa. No, esa no cuenta. Es la maleta que ustedes tienen y que está en el vehículo. Primero. Okay. Segundo, la que está en los estacionamientos de las terminales, de las empresas de transporte, ¿verdad? Es decir, estamos hablando del equipaje que está en el autobús o que va para el avión, pero que está ya en ese tránsito, que está ahí en la terminal mientras nos acomodamos y vamos al autobús, al avión o lo que sea. Es en ese contexto. Entonces sí, claro que es importante definir qué vamos a entender por equipaje de viajero y qué no, porque si no, no significa que la conducta es impune. También, reitero, lo que significaría simplemente es que es un hurto simple y no uno agravado. Ok, entonces después de esa coma, es decir, bueno, el tema de que esté dentro del vehículo viene a condicionar el que sea el equipaje de viajero. No son 2 escenarios distintos, el que es un escenario es equipaje de viajero y el otro es o está en un vehículo. Tienen que estar conjuntamente esos 2 hechos, digamos. Sí. Ese equipaje de viajero que tiene que estar dentro del carro. Que puede estar en los vehículos, por ejemplo, donde se está haciendo el traslado. Yo voy a ayudar a José Pablo a que se mude de San José a Limón. Y entonces es el equipaje que está en el vehículo. Que el vehículo puede ser un vehículo particular, pero podría ser un autobús, podría ser un avión, podría ser un barco, etc. Es el vehículo en el que se hará el traslado, digámoslo así, el desplazamiento o el viaje. ¿Ok? O más bien, o que esté en la terminal. Sí, pues no me he subido al bus. Ahí voy con 3 maletas a la vez, como me pasó a mí. Cuando nos fuimos a estudiar a España, éramos mi esposo y yo, dos carajillas y un montón de maletas. Y no podíamos con todo. Entonces nos movíamos 2, dejábamos 6 maletas tiradas, movíamos una maleta y dejábamos 5 tiradas y en ese plan. O sea, perfectamente nos pudieron haber quitado 3 o 4 porque ahí quedaban tiradas en la terminal porque no teníamos ayuda, por ejemplo. Entonces, hace referencia a eso. Es decir, no es cualquier cosa que esté en un carro, sino equipaje de viajero. Por eso es que es tan importante definir qué vamos a entender como tal. Perfecto. Ok, ya les mandé igual la imagen con lo que Castillo entiende como equipaje de viajero. Igual quedo pendiente con la búsqueda de jurisprudencia a ver si este tema se ha planteado en esa vida. Luis, dime. Profe, bueno, mi pregunta iba con el 6, pero ya también con el 4 me entra la misma duda. ¿Tiene que ser total o también puede ser parcial el hurto? O sea, a ver, regla de oro. Para que exista un hurto agravado, ¿qué tiene que haber? Hurto simple. Muy bien. ¿Cuándo puede darse un hurto simple? Cuando me apodero ilegítimamente de una cosa de otra. Bueno, mueble. Ajá, pero ¿qué más? Total o parcialmente. ¿Ya está? ¿Usted mismo se contestó? ¿O no? Sí, mi duda en el 6 era con, digamos, los patrimonios arquitectónicos. Son edificios que ya están declarados, tienen su valor cultural. Si yo llego y me quiero robar algo de ahí, bueno, hurtar. Igual se configuraría el tipo. O sea, claramente no me puedo llevar toda la casa o el edificio. Pero con que me lleve una ventana o... Sí, eso será un robo, probablemente. Y las agravantes del robo son distintas a las del hurto. Hay algunas que sí coinciden, otras que no. Pero desde que el hurto se configura con la sustracción de cosas que son total o parcialmente ajenas, se puede dar. Pensemos en el metate que tiene la piedra porque los metates tienen 2 partes. Creo yo, la base
y la piedra o un palito ahí para Sí, moler para encima. moler. Bueno, piense que el sujeto le dio solamente para llevarse la piedrita. Dejó el metate. Eso sería igual hurto. Y hurto agravado. Lo mismo si yo me llevo, no sé, el libro de que estaba ahí en la casa de, no sé, algún personaje histórico del país. Sí, y el libro tiene valor cultural, pues sí. Ajá. Sí. Claro. Ok, muy bien. El inciso 7º habla de el delito que es cometido por 2 o más personas. Yo les conté a ustedes que antes este inciso hablaba de 3 o más. Por eso es que hoy por hoy ustedes se van a encontrar y vamos a ver algunos tipos penales donde el tema como que se corrigió y se entendió que 2 o más era suficiente para hablar de una circunstancia, digamos, más gravosa, más calificada, y en otros no, en otros sí quedó 3 o más. Para que sepan que esto en algún momento fue así. ¿Cuál es lo importante? ¿O qué es lo importante? Que estamos hablando de 2 o más como coautores. Me explico. Porque lo que se entiende es que el número de personas que están cometiendo el hecho facilita la comisión del delito y esto pues lógicamente supondría menores posibilidades de la víctima de defenderse. Pero ojo, son personas que estarían actuando como coautores, ¿verdad? No cabría, digamos, si hay un instigador o si hay un cómplice, porque a final de cuentas es solo uno el que va a tener la autoría y el dominio del hecho, ¿ok? Entonces, cuando hablo de 2 o más, para que se dé el agravante, es como coautores. ¿Sí? Clarísimo eso. Ok. Hurto atenuado. El hurto atenuado está en el artículo, el hurto, vamos a ver, que tiene también estas formas, ¿verdad? Tenemos el hurto básico, los hurtos agravados que ya mencionamos y también tiene o hay unas formas atenuadas en cuanto a responsabilidad. Ahí tenemos el 211 y el artículo 210 también. El hurto atenuado, dice la norma del 210, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año o de 10 a 60 días multa. Ojo, prisión o multa, no es prisión y multa, ¿ok? Son penas alternativas y el juez elige cuál de las dos. Si el hecho consistiere en el apoderamiento de alimentos u objetos de escaso valor para proveer una necesidad propia o de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27. ¿Qué es el hurto atenuado en este caso? Estamos hablando de un hurto por necesidad, un hurto de necesidad, donde hay una situación límite. Por ejemplo, alguien para solventar un tema de alimentación de su familia, sustrae unos atunes, ¿ok? Que son bienes de escaso valor. ¿Quién define qué es de escaso valor? El operador jurídico. Estamos hablando de un concepto normativo que no está definido por el legislador con todos los problemas que esto puede suponer, digamos, en términos de seguridad jurídica, ¿verdad? Porque lógicamente lo que es de escaso valor puede no ser lo mismo para todas las personas en todas las circunstancias, ¿ok? Ahora, ojo, porque la última parte me interesa mucho que le pongan atención. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27. De manera que si existe un estado de necesidad, se aplicaría el estado de necesidad, ¿verdad? Es decir, el hurto atenuado es una situación extrema, sí, pero no excluye que se pueda dar una situación todavía más extrema, donde se dé un estado de necesidad.
Entonces, la pregunta es que si se da esta situación, ¿qué se aplica? Bueno, el mismo legislador lo resuelve. Ya te doy la palabra, Donovan. El mismo legislador lo resuelve y dice, se aplica el estado de necesidad, porque esto será sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, que lógicamente es más favorable en la medida en que supone una exclusión de la responsabilidad. Daniel está por ahí. Daniel. Sí, profe. Ok, a ver, Daniel. Resulta que una persona tiene un vecino que tiene, pensemos en una enfermedad, que está sufriendo un cáncer. Y resulta que hay un medicamento que no suministra la Caja Costarricense del Seguro Social que ayuda a que esta persona no se sienta tan mal y que controle, por ejemplo, los efectos de la quimioterapia, que no vomite, cosas de este tipo. Y es una situación complicada y entonces este sujeto va a una farmacia, sustrae el medicamento, una dosis del medicamento y se lo da al vecino que está muy mal para controlarle la situación. ¿Cómo valora usted este caso a la luz de esto que estamos hablando? Que como le estás suministrando el medicamento a un vecino, no está de acuerdo con lo tipificado, porque dice a necesidad propia de un familiar. Y un vecino es el que sea su familiar. Ajá, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ese asunto? Profe, que no es de escaso valor. Que no es de escaso valor, podría ser, pensemos que es un medicamento como suelen ser muy caro, ¿verdad? También. ¿Qué podríamos aplicar ahí? Un caso, digamos, dramático. ¿Qué creen? Jime Gamboa, ¿a qué le suena? Yo pensaría, es porque el vecino tenía como mucho dolor, me dijo, ¿verdad? Sí, póngalo bien, sí. Bien dramático, así como bien telenovelesco. Sí, ¿Y no sería mejor un estado de necesidad en lugar del tipo atenuado? Además No de que podría tocarse, ser, ¿verdad? no podría ser el atenuado por lo que ya dijo Daniel y lo que dijo Donovan, en el sentido de que estamos hablando digamos que el medicamento no era ni de escaso valor, ni se está resolviendo una necesidad propia de un familiar. Ojo que eso es importante. Vean ustedes que el hurto atenuado se limita a necesidades propias o de un familiar, si es de un tercero no. Profesora. Entonces, ya te doy la palabra, Joel. En ese caso en particular, bueno, ahí sí es un caso extremo, bueno, entonces ahí podríamos plantearnos si finalmente no se da un artículo 27, que no está limitado ni por el valor del objeto, ni por el parentesco, ni por nada de eso. ¿Ok? Joel, dime. Sí, y ahí también nos estaría configurando otro delito, el ejercicio ilegal de la profesión, porque ¿qué hace esa persona prescribiéndole al vecino un medicamento? Tendría que ser médico. Pero Bueno, así de la nada, nada más porque... Yo iba a preguntar lo mismo. Sí, ojo que yo nada de eso se los estoy poniendo en el caso. Eso es muy importante también que lo tengan presente para los exámenes. Simplemente yo les estoy diciendo que el vecino necesita el medicamento y el otro va y lo consigue. ¿Me entiende? No es que él se lo está recetando ni nada. Si ese fuera el caso, podría ser un ejercicio legal también. O sea, no se descarta. José Pablo. Ok. Sí, profe, gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se entiende necesidad, digamos? ¿Necesidad de tipo corporal o tipo, digamos, que la necesidad como tal es un concepto muy amplio? Como se puede entender, pues yo robarme un cuaderno para estudiar o robarme, pues, aparatos de diversa índole. O, por ejemplo, Podría ser,
extremo para el de temas de salud. Es decir, yo siento que, no sé, que es muy amplio. ¿Cómo se interpreta Es muy eso? amplio, es muy amplio y en ese sentido de ahí está claro que habría que hacer un análisis del caso particular para entender si estamos en una situación, digamos, tan cercana al límite como se extrae, que es la idea del 210. No puede ser, por ejemplo, una necesidad de aparentar. Por ejemplo, yo necesito tener un objeto porque sí, lógicamente que tienen que ser necesidades reales. Ahora, son términos que son normativos, no existe una definición jurídica en cuanto a esto, entonces va a depender de la interpretación que se haga en cada caso. Estamos. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Sí, bueno, justamente con ese tema era exactamente lo que yo estaba pensando. Es decir, es cierto que el concepto de necesidad puede ser bastante amplio, lo que pasa es que si nos agarramos de esa amplitud del concepto, de todo lo que compremos es una necesidad. Usted me pide a mí que compre un libro de derecho penal y evidentemente voy a tener la necesidad de comprarlo, entonces me ampararía en este tipo, evidentemente eso no puede ser. Entonces me parece que, ok, el concepto sí puede ser muy amplio, pero por una cuestión más de lógica y de quizás sentido común, son las necesidades básicas, es decir, alimentación, vestido, salud, cuestiones así, no podemos... Yo les voy a decir algo, digamos, que yo suelo hacer cuando me planteo este tipo de temas, sea para dar la clase o para resolver algún asunto. Lo que yo les decía del RAE no es broma, de la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Porque en ocasiones, justamente cuando hay que darle alguna interpretación a los términos, es necesario empezar por algún sitio, ¿verdad? Para poder darles algún contexto. A veces la doctrina nos puede ayudar, pero a veces no. Entonces, por ejemplo, aquí la Real Academia Española nos ofrece 6 definiciones del concepto de necesidad, del vocablo necesidad, para que sepan que ya está en línea y tampoco tienen que ir y buscar el diccionario de antes, ¿verdad? Que no, ustedes ponen el vocablo y ponen RAE y automáticamente Internet se lo genera con el significado que tiene. Hay 6 acepciones. Algunas tienen sentido de acuerdo a lo que estamos hablando, otras no. Pero, por ejemplo, en la definición tercera que nos da la Real Academia Española del vocablo necesidad, nos habla, por ejemplo, de la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Que es un poco el planteamiento, digamos, que hace Donovan y el que tendría sentido a la luz de esta norma, porque no podríamos pensar en cualquier cosa que a nuestro juicio, digamos, consideremos necesaria simplemente porque tenemos deseo de ella, sino que para entender que es un caso límite, porque en el fondo es eso, al punto que se esté contemplando la posibilidad de aplicar una pena atenuada, que puede ser de prisión, pero también podría ser de multa, tendríamos que entender que hacemos referencia a necesidades. Y vean ustedes que si alude a estas necesidades como aquello que es necesario para la continuación de la vida, que el mismo tipo penal habla del apoderamiento de alimentos, en primer término. Y dice, u objetos de escaso valor, para proveer una necesidad propia o de un familiar. Entonces sí está haciendo referencia a cuestiones que de alguna manera se orientan como el planteamiento que hace Donovan, es decir, de aquello que es indispensable para poder subsistir. Así lo entendería yo. ¿Ok? Muy bien, pero sí teniendo presente eso. Si estamos hablando de casos todavía más límite, y se aplica el artículo del estado de necesidad, vamos a aplicar el estado de necesidad. ¿Ok? No le demos vuelta. Siempre será más favorable porque supone una exclusión de la antijuricidad que en este supuesto no existe. Aquí sí se configura el delito. Rosita.
Profe, con respecto al tema de los familiares, ¿hasta qué grado se contempla o son familiares en general? El código no lo limita. Ok, perfecto. Entonces, yo entendería que tampoco tengo elementos para restringirlo. No Profe, en puedo. Costa Rica todos somos como familiares de alguna forma. Si se puede establecer la relación de parentesco, yo entendería que no lo puedo descartar. Porque el Ok. legislador no me lo está limitando. Ok, ¿Verdad? Entonces, ok, estaría interpretando la norma de la forma, ahí sí, más restrictiva para los derechos del imputado. Sí, tiene razón. Y eso no se admite. Ok. Gracias, profe. El hurto de uso es la otra forma que les digo que resulta atenuada, si se quiere, o más benévola tratándose del hurto. Y estamos, dice la norma, el 211, cualquiera que tome una cosa con el único fin de hacer un uso momentáneo de ella y la restituye sin daño alguno, será penado con prisión de 1 a 5 meses. Si lo hurtado con el fin dicho, ¿cuál es el fin? Hacer uso momentáneo de la cosa. Fuere un vehículo automotor, la pena será de 6 meses a 3 años. La pena de prisión será de 1 a 3 años cuando el hurto de un vehículo fuere para cometer otro delito, sin perjuicio de la incriminación por ese hecho perpetrado, es decir, por el otro. ¿De qué estamos hablando aquí? De un tipo penal que castiga el apoderarse y usar momentáneamente la cosa. Es momentáneo. Es decir, el sujeto activo nunca ha querido despojar al dueño de la cosa de esta, sino que solo quiere usarla y devolverla. Entonces, aquí el tipo objetivo es similar al del hurto común, apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena, ¿verdad? Se requiere un acto de apoderamiento de una cosa mueble que tiene que ser material, que tiene que ser total o parcialmente ajena, pero la variante está en que el sujeto tiene y pretende devolver la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el sujeto se apodera de la cosa y desposea al dueño, la saca de la esfera de custodia del dueño, pero luego la restituye. Y ese fue su ánimo desde un primer momento. Tema probatorio, ya ustedes saben que ese es otro planeta, ¿verdad? ¿Cómo se prueba o no se prueba el dolo que el sujeto tenía de usar momentáneamente la cosa y restituirla? Aquí se parte de que es así. ¿Cuáles son, digamos, aspectos importantes aquí? Bueno, el primero es que la cosa se tiene que restituir sin daño alguno. Es un aspecto o un elemento objetivo del tipo penal. Simple y sencillamente se entiende que si alguien restituye la cosa en condiciones diferentes, quiere decir que realizó actos de disposición en relación con esa cosa. Es decir, si yo voy, me llevo el vehículo de Valeria Vesco, que Valeria tiene parqueado en la universidad, sigan soñando, porque ese día tenía clases, y entonces se lo cogí, porque voy a ir a cometer un asalto con ese vehículo y después se lo voy a devolver, pero en el camino se lo choco y se lo rayo, y cuando lo devuelvo, se lo dejo ahí, todo dañado. No podríamos hablar de este tipo penal porque en la medida en que yo dañé el vehículo, estoy actuando en relación con ese vehículo con animus domini, con ánimos de propietario, que esto es muy importante, se lo voy a escribir, déjenme parar. Vamos a ver. Déjenme ver, animus domini. Es el ánimo que caracteriza al que dispone del bien. Y si yo lo hago trizas, yo estoy disponiendo del bien, ese es mi ánimo. Con lo cual, no estamos hablando de lo otro, ¿verdad? El supuesto donde yo voy a dejar el bien tal cual.
Otra cosa importantísima es que las cosas que yo sustraigo no pueden ser fungibles y consumibles. ¿Por qué? Porque si es una cosa fungible y consumible, el acto de disposición supone justamente el uso de la cosa y yo no puedo devolver la misma cosa. Ejemplo, Valeria tiene un vino finísimo en su casa. Entonces yo sustraigo el vino, me lo tomo y digo, ahí después le voy a devolver una botella igual. Pero es que no puede ser este tipo penal del hurto de uso, porque el hurto de uso supone la devolución del mismo objeto. ¿Me explico? Y en la medida en que yo consumo el bien, que es un bien consumible, ya esa consumición es comportarse como propietario. Es disponer de la cosa. No es un uso momentáneo para devolverla. No, es que yo necesariamente cuando le devuelva el vino, lo que le voy a devolver es una botella diferente. Porque la de ella yo me la tomé. Entonces, por eso, cuando hablamos de hurto de uso, no estamos hablando de bienes que sean fungibles y consumibles, porque justamente el consumo es el uso y la actuación de propietario, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Donovan, que le vi la mano. Ya, es que la había dejado levantada, perdón. Ok. Luis. Profe, cuando se refiere a restitución, ¿tiene que ser por voluntad propia o sí tiene que ser? No es como que se vio obligado a devolverlo. Ojo que el tipo penal, es que vean ustedes que es un tipo penal medio complicadito, ¿verdad? Porque aquí justamente lo que se plantea es que el sujeto tiene el fin de hacer uso momentáneo de la cosa. Eso es lo que tiene que demostrarse para que se aplique el hurto de uso. Si a mí me están obligando a devolver el bien, no se da lo que aquí prevé, aquí tiene que darse la restitución de la cosa. O sea, es que la cosa se la tienen que devolver él voluntariamente al titular. Entonces, en el ejemplo que usted me plantea, sería un hurto puro y duro. Como la norma exactamente. Te oí fatal. Te oí fatal. Me queda esa duda. Uy, se oye fatal. Luis, te oí fatal. Sí, se oye fatal, Luis. Mejor apunte la pregunta. Yerlane. Sí me escucha, profe, es que está lloviendo muy fuerte. Sí, ok. Es que, bueno, antes mencionó que la cosa se tiene que restituir sin daño alguno, pero hablamos también de la disposición. Yo me preguntaba qué pasa si yo la restituyo, pero le cambio algo que no le genere precisamente un daño. Entonces, por ejemplo, el carro yo lo pinté. Ahí yo considero que sí tengo animus domini, ¿no? Porque estoy actuando como propietario. Entonces, sí. Igual aplica. Sí, y es más, se los voy a poner todavía más complicado. Resulta que el tipo penal prevé la restitución de la cosa que es la misma cosa, sin ningún cambio, sin ningún daño. Esto como una condición objetiva del tipo penal, con lo cual bien podría ser que la cosa se dañe, pero no por dolo mío, sino por culpa. Y resulta que yo me llevo, como les decía, el vehículo de Valeria, pero soy muy torpe manejando. Y entonces por torpe le doy a un poste y cuando yo se lo devuelvo con un golpe en el costado, pero mi intención no era esa, da igual. El hurto de uso se excluye porque es un elemento de este tipo penal que la cosa haya sido restituida sin daño. Entonces se dará un hurto simple, tal cual. ¿Ok? Muy bien, María José Bermúdez. Mi duda va más que todo por esta parte de la disposición, porque la vez pasada habíamos hablado
que la disposición era como básicamente muchas veces cuando sale como del dominio ya del dueño, que lo puedo usar en cualquier lado. Y aquí, aunque yo no produzca un daño, yo lo estoy usando y tanto es así que yo lo puedo usar y tener cuidado y todo, sin que tenga un daño en sí, pero yo sí tengo disposición de este, ¿o no? Tal Entonces, cual. No, en eso usted está en lo correctísimo. ¿Cuál es la única diferencia? Por eso le digo que es un tipo penal difícil incluso hasta de que se demuestre. Aquí la diferencia es que desde el inicio usted tenía la intención de devolver la cosa. Y que usted lo que quería era solo usarlo un ratito. Esa es la única diferencia. pero el animus domini sí existe. Vamos a ver, existe un animus domini, no un animus domini en la medida en que usted no pretende sustituir al propietario de la cosa. Usted sí va a disponer del bien, pero usted lo hace en el entendido de que se lo va a devolver. O sea, usted de ninguna manera quiere convertirse, de hecho, porque está claro que de derecho no, de hecho, en el titular del objeto. Ok. Sino que usted tiene clara que lo que quiere es usarla, pero devolverla. Ok. Incluso es un uso momentáneo. También Porque eso es incluso la vez otra pasada cosa que la dijimos, norma subraya, ¿verdad? No es que yo me llevo el vehículo y 3 meses después, devuelvo el vehículo. Es un uso momentáneo y puntual. Es muy sí, porque poco frecuente que esto se dé. la vez pasada habíamos dicho que la disposición del objeto podría ser incluso hasta de segundos, pero era disposición al final. Aquí ya esta parte subjetiva propiamente de que yo, por convicción propia, voy a volverla. Ajá. Eso es muy importante. Vean ustedes que aquí el tipo penal prevé un elemento subjetivo muy específico, con el único fin de hacer uso momentáneo. Y demostrar eso, pues tiene lo suyo, ¿verdad? Vean ustedes. Pero sí es un elemento subjetivo. Ahora, el tema es que se plantea o se prevé una pena más grave cuando el objeto que yo quiero usar es un vehículo. Y no un vehículo para cualquier cosa, sino que yo quiero usar el vehículo para cometer otro delito. Entonces, en ese caso, la pena es más grave. Igual tiene que darse la dinámica. Yo sustraigo el vehículo, voy, cometo el hecho, me devuelvo y le dejo el vehículo. Pero cuando eso era lo que se pretendía, la pena justamente se eleva. Y sí, teniendo claro también que ahí lo que habla es de un vehículo, vean qué dice ustedes, si lo hurtado fuere un vehículo automotor, está la pena de 6 meses a 3 años, es más grave. Pero es que además puede ser todavía más grave, de 1 a 3 años, si el vehículo es para cometer el otro delito. O sea, siempre se considera un poquito más grave el que esto se dé en relación con vehículos. Y si es para cometer delitos, ni se diga, todavía muchísimo más. ¿Ok? Profe, ¿eso no sería crimen causa? ¿Perdón? ¿Eso no sería crimen causa? No, pero es que la figura del criminis causa está para el homicidio. Únicamente. No aplica para otros delitos. ¿Ah? No aplicaría para otros delitos, entonces, solo No, homicidio. exacto. El homicidio criminis causa es solo en el homicidio. Pero sí, aquí lógicamente que estamos hablando de hechos que están relacionados, al punto que el legislador expresamente dice, mire, y el hurto del vehículo, eso usted lo paga por aparte, con independencia de la pena que le toque por el otro hecho. Así lo dice. Vea, dice Luis, que de por sí no podía hablar porque no se le oye bien, ¿por qué debe ser voluntaria y no porque el dueño del vehículo se da cuenta que yo lo usé, el carro para cometer un vehículo y me dice que me venga de una vez a devolverle el carro? Porque en ese caso, Luis, usted tiene que tener presente que lo que el legislador exige para que se dé el hurto de uso es que el sujeto tome la cosa con el único fin de hacer uso momentáneo de ella y la restituye sin daño alguno. Si usted me está diciendo que yo, dueño del vehículo, tengo que llamar al sujeto para decirle que me devuelva el vehículo, difícilmente podríamos hablar en términos probatorios que ese sujeto sustrajo la cosa con el único fin de hacer uso momentáneo y devolverla.
¿Que puede que hayan otras maneras de demostrarlo? Fenomenal. Si se lo puede demostrar de otra forma, fantástico. ¿Verdad? Pero en principio estamos hablando de un propósito particular que tenía el sujeto antes de cometer la sustracción del vehículo. ¿Verdad? Si usted puede compatibilizar en términos probatorios ambas hipótesis, yo no tengo ningún problema en entender lo que es así. Susan. Digamos, ¿qué pasa en el caso donde yo tengo, digamos, toda la intención de llegar y devolver el objeto, digamos un carro? Me lo llevo, qué sé yo, 1 hora y resulta que ya, o sea, la persona se da cuenta, llama a la policía, está en todo, digamos, en proceso, y yo me devuelvo, obviamente, para devolver el objeto y en eso me intersectan. Entonces yo no tengo la posibilidad de llegar y devolver el objeto, digamos, a pesar de que no tenga daños, pero no tuve, digamos, esa opción. ¿Podría yo seguir, digamos, apelando a que es esta figura o sería más bien un hurto simple o lo que Claro, sea? es que, vamos a ver, ahí les repito, el tema es cómo conciliar lo probatorio con todo. Es un elemento del tipo, no solamente el ánimo, sino la restitución. Si usted en ese caso no lo restituyó, si no son terceros quienes van a restituirle el vehículo al titular, yo creo que no pueden aplicarle esa norma, porque es un elemento del tipo penal. O sea, yo no me puedo. Recuerden que la norma elemental en materia penal es que todos y cada uno de los elementos del tipo penal se tienen que articular en la realidad. ¿Verdad? Yo no me puedo inventar que hay situaciones que se dan y no se dan. ¿Verdad? Y el tipo penal exige eso. ¿Verdad? Que se dé la restitución sin daño alguno. Bueno, podría ser que yo logre demostrar que fue momentáneo y que no logré la restitución como para invocar una tentativa de hurto de uso. Es que, digamos, yo lo que siento es que, dice, le estaría penando por dolo de un hurto, pero realmente su dolo era de apoderarse momentáneamente, hacer uso del objeto y restituirlo. No pudo hacerlo porque, digamos, lo interceptaron. Sí, digamos, como una tentativa, podría ser ahí, podría ser. Si Profe, logra pero- establecerse lo primero, pero putica. Pero, Digamos, fuera de en lo teórico, no obviamente a la hora del probatorio es un poco más complejo, pero podría pasar. Sí. Profesora, pero la tentativa no cede ante el delito consumado. No siempre. O sea, como que usted me diga que el hurto, como el hurto se consumó. Ujú, no cabría tentativa de ese otro. La restituye después sin daño alguno. Sí, es que justamente ese era el mismo, o sea, el mismo análisis que usted hizo, fue el que yo, digamos, había pensado cuando escuché la pregunta. Digamos, el tipo exige que se restituya. Si no se restituyó por no sé, por una situación ajena, un accidente o cuestiones así, por más que haya sido el dolo, el tipo exige que se restituya. Entonces, de ahí, sería mala suerte, pero no se cumple el tipo. Sí, pero es que está, porque ahí Pero la por eso sería restitución no se tentativa. da por una causa, sí, por eso sería tentativa, porque no se da por una causa ajena a la voluntad Exacto, de la... sí. Lo que pasa es que sí hay un tipo que se cumple. Pero ese no era el dolo. Pero ese no era el dolo del sujeto. Es que aquí A esa es partimos la de que se pregunta, demuestra, exacto. sí, si se puede demostrar el dolo del individuo, no, yo creo que ahí sería una tentativa me parece a mí. Es como cuando vemos como el dolo de asesino, bueno, como de asesinar y el dolo de lesionar, ¿verdad? O sea, siempre va a depender del elemento subjetivo. Y en Sí, este caso, igualmente está el principio de que la persona responde hasta donde responde su dolo. Entonces, si su Sí. dolo era de restituirlo y al gato, por eso sí, Sí. sí se aplica eso. sí, sí. Sí, a mí me parece que sí. Ok, eso con el artículo 211. Vamos, ya llegamos a las 7:30, no les di receso. Salados. Entonces, tirámosle un poquito más y terminamos un poquito antes. Vale. Profe, con respecto ya al artículo del hurto de uso, ¿podría ser un ejemplo donde podría probarse esta tentativa, digamos, que mis papás no estén y yo agarre el carro? Obviamente va a ser con ánimo de uso. Entonces, si mis papás me llaman y me dicen devuélvase, tal vez ahí sí se podría probar
ese hurto de uso, pensando en una situación, pero ahí se aplica también eso. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Solo porque sea el papá no le quita eso. Sí, claro. Ok, muy bien. Vamos a empezar a ver robos. ¿Qué es Profe, lo una pregunta. común? Dime, Paula. Porque yo le puedo hurtar de esta manera a mi papá. Sí, porque el bien no es suyo. Ok, gracias. Así de fácil, No es el bien como es que de su aplique que papá. todo lo suyo sea mío y No, exacto, todo eso lo no, mío sea eso no, suyo, digamos, no porque eso sea libre. significa, no porque esté en su casa y lo pague su papá significa que es suyo. Todo lo contrario. Sí, jamás. Bueno, ahí el tema es si hay un consentimiento tácito de él o no para que usted lleve el vehículo todo el tiempo. Ya ese sería un tema, ¿verdad? Si yo puedo entender que la cosa no tengo yo, porque acuérdese que en el hurto es apoderarse ilegítimamente. Ese concepto de ilegitimidad bien podría pasar por esa discusión. Es que mi papá, yo tengo la llave para llevármelo cuando sea, ¿verdad? Esa sería la discusión. Pero en principio es una cosa mueble ajena, sí, no es suya. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con los robos? Ahora sí, ya entramos al mundo de los robos. Resulta que hay elementos que son comunes entre los robos y los hurtos. ¿Cuáles son los elementos comunes? Que estamos hablando de cosa, mueble, ajena. Siempre. Estamos hablando de un ánimo de lucro, que ahí está implícito. En la medida en que yo aumento mi capital, digámoslo así, el de la víctima se ve desmejorado. Hay elementos comunes en ambos tipos penales. Por ejemplo, el verbo que usa el legislador para definir el robo es en lo básico prácticamente, o significa lo mismo que el que se emplea en el hurto. Habla, digamos, a quien tomare, bueno, es básicamente lo mismo que en cuanto al apoderarse. Está haciendo referencia a las mismas cosas, al mismo desplazamiento que habíamos hablado cuando hablábamos del hurto, ¿verdad? De que la cosa tiene que desplazarse. La diferencia en negrita o letra 8000, márquenlo en amarillo, como quieran. La diferencia está en el medio que se usa para el apoderamiento. Porque yo les decía a ustedes que el hurto se caracteriza negativamente. Es decir, se caracteriza por lo que no se da, que sí se da en el robo. ¿Qué es lo que se da en el robo y en el hurto no? Número 1, fuerza en las cosas. Fuerza en las cosas. Número 2, violencia sobre las personas. Entonces, cualquier caso que ustedes vean donde ya se hable de fuerza sobre las cosas o de violencia sobre las personas, la discusión se acabó. O es que ni siquiera pierdan tiempo pensando en el tema del hurto. ¿Por qué? Porque la fuerza sobre las cosas o la violencia sobre las personas inmediatamente los traslada al mundo del robo. ¿Ok? ¿Qué dice el 212? Vamos a ver alguna carilla diferente. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos. No está Carlos. Nelson. Sí, profesora. Léase el 212, porfa. El segundo, por favor. Vamos a ver. Artículo 212. El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con las siguientes penas. 1. Con prisión de 6 meses a 3 años cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no excediere de 3 veces el salario base.
2. Con prisión de 1 a 6 años si mediare la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustraído excediere de 3 veces el salario base. 3. Con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre las personas. Ok. Voy a pasarles una resolución, voy a apuntarlo en mi lista de pendientes, que no se me olvide, que tuvimos ahí en el tribunal y donde una compañera se hizo un análisis de todas las cuantías que han regido en los últimos años. Para que ustedes vean cómo eso ha cambiado cómo cambia año a año. En el 2016 andaba por los 400,000 colones, el salario base de oficinista 1, que era el que yo les mencionaba, que es el que se usa para hacer el cálculo. Pero bueno, ¿qué dice el tipo penal? El que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Estamos hablando de la misma redacción del hurto, como ustedes lo ven, ¿verdad? ¿Dónde está el cambio? En los incisos siguientes. De lo que está hablando en el inciso 1 y 2 es de la fuerza sobre las cosas. ¿Qué es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre el inciso 1 y el 2? El monto de lo sustraído. ¿Cuánto vale el objeto que se sustrae? Entonces, si se usa fuerza sobre las cosas, pero el valor de lo sustraído no alcanza o no supera los 3 veces el salario base, estaríamos como en 1,000,000 y algo, ¿verdad? Se aplicaría el inciso primero, que tiene una pena de 6 meses a 3 años. Si lo que sustrae vale más de 3 salarios base, 3 veces el salario base, es decir, el salario base multiplicado por 3. La pena va de 1 a 6 años. Ven ustedes que es una pena un poco más elevada. ¿Por qué? Porque vale más lo sustraído. Y el tercer inciso, ahí no interesa la cuantía. Dice de 3 a 9 años cuando el hecho se comete con violencia sobre las personas. Es decir, al margen de lo que valga el objeto sustraído, que bien podría ser un arete de alguien que vale 3 pesos porque es una baratija o algo de fantasía, o que sea una joya muy espectacular, el hecho de que haya violencia sobre las personas hace que el legislador imponga o contemple una pena de 3 a 9 años, tal cual. Y la cuantía no se considera para efectos de la imposición o la definición, mejor dicho, del inciso aplicable. Ahora, que la cuantía de lo sustraído lo puede tomar en cuenta el juez al imponer la pena, claramente. Pero por lo menos aquí, a nivel del tipo penal, no se contempla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es fuerza en las cosas? Ahí estamos ya metiéndonos en el tema que preguntaba, creo que era Luis al inicio. La fuerza es algo que se debe ejercer sobre la cosa para desplazarla de un lado a otro. De manera que hablamos de un ejercicio de fuerza que va, o que mejor dicho, se relaciona tanto con ese movimiento, con ese desplazamiento, como para separarla de algo a lo que está unida la cosa. ¿Por qué se ejerce fuerza sobre las cosas? Porque hay una resistencia que obliga al autor a desplegar una fuerza. Una fuerza que es atípica, anormal. Entonces, así como entenderíamos que es un robo arrancar un árbol desde la raíz, ¿verdad? Porque yo tengo que meter una pala,
sacar el árbol, ¿verdad? Para poder llevarme el árbol. No es un robo arrancar un mango del árbol donde está ahí el fruto colgando. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede con el árbol que estoy arrancando desde la raíz, que es una fuerza atípica, para arrancar el mango del árbol estoy usando una fuerza típica, común, que es la normal, digamos, para separarlo de la rama. ¿Verdad? Son cosas que están unidas, sí. ¿Cómo se llama esto? La rama del árbol y el mango. Pero para separarlo, la fuerza es exactamente la más elemental, la normal, incluso es una fuerza que tiende a emplearse, esta que yo les hablo que es la típica, que no corta, no rompe, no deforma, no tuerce con efectos permanentes. Mientras que la fuerza sobre las cosas de la que yo les hablo aquí en este tipo penal es una fuerza anormal, que sí tiende a esto que les menciono, a romper, a cortar, a deformar, a torcer. Entonces, por ejemplo, Luis, vamos a ver si ya le sirve el micrófono. Sí, profe. Si una persona, piensen ustedes que ustedes tienen la llanta del vehículo. Ustedes han visto que todas tienen unas tuerquillas, ¿verdad? Para sacar la llanta. Viene un sujeto y con un desatornillador, no, eso no es un desatornillador. La rana. La llave de ranas, exacto. Viene y le quita todos los tornillillos a la llanta, saca la llanta, deja el carro puesto ahí en una tuca y se lleva la llanta. ¿Qué sería eso? De acuerdo a esto que les estoy diciendo, ¿robo o hurto? De profe, es que siempre para sacar la llanta ocupo hacer eso. No hay una manera de quitar la llanta sin aplicar dicha fuerza. Exacto. Esa es una fuerza normal y natural de acuerdo al sistema de la llanta para sacar la llanta. ¿Sí? Entonces, eso es hurto. ¿Ok? Para que me vayan entendiendo a qué me refiero cuando yo les hablo de esa diferencia. Por ejemplo, los faros, los farolillos que tienen en muchas casas, en las entradas de las casas. Esos farolillos vienen con tornillillos, ¿verdad? Piensen ustedes que alguien viene y se toma la molestia de quitarle los tornillos al farolito y saca el farol y se lo lleva. ¿Verdad? Simplemente quitándole los tornillitos que tiene. José Pablo, ¿eso qué es? ¿Hurto o robo? Eso es hurto. Pero viera que lo que estaba pensando en este momento, y le pregunto una vez, es si el robo como que de una vez presupone como un concurso con los daños, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esa parte, no se me adelante. Ok, ya vamos a llegar, no se me adelante. Si yo agarro ese mismo farol y le doy con un mazo a la base para arrancarlo, ¿qué es eso? Rosita. Profe, ahí sería un robo porque ya está aplicando una fuerza típica. Es una fuerza típica, exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El hurto supone una separación no destructiva, si queremos decirlo de alguna manera. Mientras que en el robo, esa fuerza sobre las cosas que se aplica es una fuerza anormal, que no es la natural y que se va a asociar precisamente a romper, cortar, deformar, torcer las cosas que no tiene nada que ver con el modo natural y común mediante el cual las cosas podrían separarse, si es que pueden separarse, ¿verdad? Porque podría ser que no, ¿verdad? Pensemos en el ejemplo que estábamos hablando de la estatua de Juan Santamaría. No veo yo que haya en el diseño, digamos, de esta cuestión la idea de un sistema para separarla. No, es que necesariamente para separarla hay que arrearle
hacer la arrancada, para que me entiendan. Entonces, si se sustrae aquello, claramente que eso es un robo. Entonces, hay que tener presente eso. Entonces, estamos hablando del empleo de fuerza. Por eso se llama fuerza sobre las cosas. Una fuerza que puede ser de distintos tipos. Puede ser fuerza personal, digamos, yo vengo y arranco algo con mi fuerza, o puede ser que yo use un instrumento de una pata de chancho, o químicos, que los químicos también entran como el uso de fuerza. Recuerden ustedes, había una banda que decían de los acetilenos, que le echaban acetileno a los cajeros que son químicos para lograr sacarles el dinero, o incluso el uso de piedras, o el usar a otra persona como si fuese un instrumento, ¿verdad? Yo agarro a alguien y lo tiro contra una vidriera para sacar las joyas que están en el lugar, por ejemplo. O fuerzas, dime. Y si cuando yo estoy aplicando esa fuerza normal, tal vez estoy con la llave de rana o con el desatornillador, por la impericia, daño el objeto. Sí, ese es el ejemplo que quería José Pablo que nos metiéramos de una vez. Bueno, y adelanto. No juega. No, porque los daños son dolosos, no culposos. Y el uso de fuerza es doloso. Profe. Dime. Pero igual por eso mismo, digamos, de cierta forma, el robo prácticamente es digamos, como un concurso ya, como que ya lo tiene incorporado con el tema de los daños, porque igual, digamos, yo quiero dañar el objeto dolosamente para extraer digamos, la cosa. Es que usted no quiere dañarlo, usted quiere apropiarse de él. El dolo de los daños es diferente al dolo del hurto y del robo. En el hurto y en el robo usted quiere apropiarse del objeto, en el tema de los daños no. Ahora, ¿qué pasa? Que si usted... ¿Ah? Es un dolo indirecto. Sí. Son dolos directos ambos, distintos los dos, completamente. El tema es que si ya usted se apropió de la cosa, usted dispone de la cosa como si fuese el dueño, ¿verdad? Para efectos prácticos. Entonces ahí, si usted quiere destruir las cosas suyas, ya el robo está, ya la cosa es suya. No sé si me explico. Digo, profe, digamos, por ejemplo, que precisamente yo le genero un daño a la cosa como que está protegiendo a la otra cosa, no sé cómo lo digo. Por ejemplo, es decir, que yo le rompa el bolso a la muchacha para sacar el celular. Yo estoy generándole daños al bolso precisamente. Entonces ya eso prácticamente, en vez de ser un concurso con los daños... Es que la sustracción es la que es cometida con fuerza sobre las cosas, ¿sí? O sea, no necesariamente la fuerza va a recaer directamente en el objeto sustraído. Ahí está claro, eso sería un robo con fuerza sobre las cosas. Sí, yo le entiendo que también podría causar daños en el camino. Sí, podría ser. Sí, precisamente, en este caso no habría un concurso ideal, sino que hay un principio de especialidad, digo, un principio de... Bueno, no sé si es... Sí, es que a final de cuentas la intención en este caso particular no es de dañar el objeto, sino que el fin último es apropiarse del objeto. Cuando usted se mete, por ejemplo, a una casa y rompe el portón, ¿verdad? Claro. Y hay que reponer el llavín y todo lo demás, ahí lo existe simplemente el robo. Que en el uso de fuerza puede suponer la causación de algunos daños, ¿sí? Sí, ya le entiendo. Sí, claro, gracias. Ok, bueno, para acabar nada más ya les termino con esta idea. Se puede usar fuerzas de animales, digamos, yo dejo ir una estampida ahí de caballos para que rompan una cerca y meterme yo al lugar, o, reitero, fuerzas químicas o físicas, incluso naturales, digamos, físicas. Yo disparo a una cerradura. Eso es una fuerza física. O químicas, el ejemplo que les pongo de los ácidos, ¿verdad? Bueno, el acetileno no sé si es un ácido exactamente. No sé, pero bueno, puede ser que utilice un ácido corrosivo y entonces sería un ejemplo de ese tipo. O natural,
algo más alambicado, pensamos que yo provoco una inundación para destruir unas cercas o algo por el estilo para meterme a sustraer bienes. Entonces, que quede claro hasta aquí que en la fuerza sobre las cosas, el monto de lo sustraído sí cuenta, ¿verdad? Porque la pena cambia según sea un objeto que supere 3 veces el salario base o un objeto cuyo valor sea inferior a ese monto. ¿Ok? En cuanto, dejémoslo aquí, y luego vemos la violencia. Nada, nos vemos entonces el miércoles. Que me les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profesora. Tenga buena noche. Profe, chao. Pasen bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.